Bienvenidos nuevamente a Hipótesis WAP. En este bloque conoceremos parte de los instrumentos que se encuentran en este lugar. Y por qué no, mucho de su historia. Bienvenidos a Hipótesis WAP. Este sillón es uno de los sillones dentales que se ocuparon aquí en la facultad. La Facultad de Estomatología tiene un poquito más de 70 años de antigüedad y este es uno de los primeros sillones que se utilizaron. El origen de los sillones dentales esencialmente podemos verlo y es muy fácil adivinarlo, que viene de los barberos. Estamos hablando del siglo XVI, XVII, XVIII, y como los barberos estaban tan cerca de la cara porque pues rasuraban la barba, cortaban el cabello, entonces truéname un granito, un barro, dréname un absceso, sácame una muela. Entonces uno de nuestros orígenes precisamente es de los barberos y este sillón lo estamos viendo de aproximadamente 70 años de antigüedad. Aquí estamos observando una fundidora, es una centrífuga. En la parte de adentro se colocaba, nosotros le llamamos cajita de muerto, que son unos bloques de metal a donde iba el metal, por ejemplo oro, que del siglo pasado, siempre de 1945, 50 para atrás se utilizó mucho el oro. Y entonces se hacían las incrustaciones o las coronas y esto daba vueltas precisamente, o sea, a manera de centrifugar al rojo vivo. Aquí se ponía precisamente para calentar aquí abajo y daba vueltas y con esta pinza después de aquí se tomaba la cajita, se enfriaba y una vez que ya estaba fundida salía en positivo esa incrustación o esa corona, lo que la gente comúnmente le conoce como jacket, y ya se le podía colocar al paciente. Hace un rato explicábamos en la parte donde estaba la centrifugadora que se colocaba aquí el metal para fundirlo al rojo vivo, es la famosa cajita de muerto. Y también había otros instrumentos que se llaman cubiletes, dependiendo del tamaño de la corona o de la incrustación que íbamos a fundir. Se colocaba en este instrumento, en este portacubiletes, y ahorita, bueno, no lo voy a girar, pero se le daba una vuelta completa, ¿sí? De 360 grados, y esto estaba al rojo vivo, entonces se le daba la vuelta para que el metal se distribuyera de la manera más uniforme posible, y una vez que ya considerábamos que estaba ya distribuido el metal, entonces se dejaba enfriar, se retiraba, después aquí ya con una espátula se quitaba y ya se sacaba la incrustación. Más adelante para en los motores pulirla, que no quedara rebabas o algo que le lastimara al paciente. Esta vitrina es parte del consultorio del doctor Carlos. De hecho, todo el instrumental que está aquí adentro también es parte de su consultorio. Y aquí podemos ver hilos dentales. Esto se llama negatoscopio, que es con lo que se observaban las radiografías. Esto es para detener el babero. Los cajones, que esta vitrina es estrictamente propicia para la unidad, a donde se colocaba el instrumental y aquí se abrían los cajones y se podía tomar precisamente el instrumental. Aquí vemos las divisiones para colocar espejos, exploradores, pinzas, cualquier tipo de instrumental. Y también podemos observar aquí adentro colorímetros para cuando se hacen puentes fijos, puentes removibles, coronas, jackets, tratar de igualar los colores del dientes, que todo esto pertenecen al doctor Carlos Castro. Aquí tenemos discos, fresas, unidades, piezas de mano, forceps, que bueno, la gente siempre tiene un poquito de temor, decimos solamente un poquito de temor. Aquí cucharillas para impresión. Cuando hablamos de fresas, estamos hablando de precisamente estos materiales, estos instrumentos que nosotros hasta la fecha utilizamos. Pero lo que ahora se ha ido revolucionando mucho es la pieza de alta. Ahora ya hay piezas silenciosas, en esa época no, o sea, se utilizaban así. Estos son los portafresas que se utilizaban también en esa época. Insisto, esta unidad fue donada hace 2 años. Bueno, el doctor Carlos Castro falleció hace 5 años y estaba trabajando en pleno uso de sus facultades. Estas son 2 de nuestras piezas muy interesantes y de las más antiguas, porque esta es una ámpula de solución fisiológica, el clásico suero que ahora utilizamos, que es de cristal.
y este es algodón, que prácticamente todavía está sellado, y los dos están fechados el 30 de junio de 1906. Estas dos donaciones fueron hechas por nuestro director, el maestro Jorge Albique Rivero, y son de las piezas más antiguas que tenemos. Esta unidad es muy interesante porque está equipada de las mejores equipadas de esa época, tanto motores en aquella época se llamaban de violín, de baja, de laboratorio, como piezas de alta, electrocauterios, lámparas que bueno eran bastante potentes. Es del año 1933 y fue donada por un exdirector de nuestra facultad, que es el doctor Luis Villaseñor, que actualmente el doctor vive y bueno, él apenas vino a conocer el museo. Entonces, esta unidad tiene esta parte, sí la adaptó un poquito después para colocar este otro aditamento que era la pieza ya de alta, porque en esa época todavía no existía, y ya con la entrada del aire abrasivo, entonces sufrió esa modificación. Esto es un recolector de fluidos. Aproximadamente aquí en la universidad se usó en la época de en los 60s, 70s, cuando se hacen cirugías, está saliendo sangre y está saliendo saliva, entonces se volvía insuficiente utilizar perillas, que más adelante vamos a ver. Entonces acá se conectaba una manguera que iba a la boca del paciente y estaba aquí recolectando todos los fluidos, insisto, sangre, saliva. Cuando ya se terminaba la cirugía o en el final del día, esto ya se iba a tirar. Bueno, aquí llegamos a nuestra sección de libros, de revistas, de folletos, que para nosotros son muy importantes precisamente, bueno, por el legado que nos dejan y porque hay cosas que están en uso y muchas que, bueno, se han ido modificando. Este libro es uno de los más antiguos que tenemos, que es un libro de conocimientos de patología médico-quirúrgica de la boca y sus anexos. Esto en español quiere decir enfermedades médico-quirúrgicas de la boca. Es del año de 1937, fue editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tenemos también, dentro de lo que escogimos, una ley orgánica de la Universidad Autónoma de Puebla. Tenemos tres, pero una de las más antiguas es la de 1938, que también fue donada por el doctor Luis Villaseñor. La historia de este museo es muy interesante. Vamos a hacer una pausa, pero en el siguiente bloque conoceremos muchas curiosidades de la estomatología. No te vayas, al regresar volvemos con más Hipótesis WAP.